Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, María Fernanda, por la invitación. Un rico compartir un poco de las experiencias que estamos viviendo todo el tiempo y indudablemente es una experiencia donde estamos aprendiendo todos los días. Estamos frente a una situación nueva, tanto desde el punto de vista de un nuevo virus y por tanto una nueva enfermedad, aunque tenga similitudes con unas previas, y estamos además viviendo todos los días una situación local que es cambiante. Así que la idea de este conversatorio es que entre todos seguramente podamos al final construir algún nuevo conocimiento que nos permita abordar esta situación. Encontrándonos todos, el objetivo de esta charla, de este conversatorio, yo le dije a María Fernanda, yo voy a hablar de intervenciones no farmacológicas en el contexto del individuo. Entonces, si quiero que vamos a mirar, esos son los puntos que vamos a tratar. Y vamos a mirar, son las personas. No vamos a hablar de intervenciones farmacológicas relacionadas con cuarentena y con todas las estrategias que hemos visto desde el punto de vista poblacional, sino vamos a mirar a las personas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias no farmacológicas relacionadas con el control de la transmisión a nivel individual? Este es nuestro contenido y vamos a empezar entonces. Los primeros elementos, y sobre eso voy a reposar, a usar parte del tiempo importante de la charla, para que miremos unos elementos relacionados con la transmisión. Algunos mecanismos de transmisión son comunes a las infecciones respiratorias y, por tanto, en estas está incluido la infección actual, que es el objetivo de esta charla, que es la infección causada por el SARS-CoV-2, el coronavirus, cuya enfermedad se ha denominado COVID-19. Entonces, dentro de los mecanismos de transmisión de las infecciones respiratorias tenemos tres mecanismos: la transmisión por gotas, la transmisión por vía aérea y la transmisión por contacto. Ahora vamos a ver esa última. Estas dos primeras se han denominado lo que se considera las infecciones por vía respiratoria. Entonces vamos a mirar qué quiere decir transmisión por gotas y transmisión por vía aérea. Entonces, nosotros usualmente estamos hablando en este momento ya de la transmisión entre humanos, no estamos hablando del ciclo zoonótico, del origen probable de la enfermedad, sino ya de la transmisión en humanos. Entonces, aquí vamos a ver el ciclo de la transmisión entre humanos, persona a persona. Entonces, si yo tengo una persona que está infectada, que está al lado izquierdo de mi pantalla, no sé si ¿se ve bien el cursor, María Fernanda? Sí. Perfecto. Entonces, si tenemos la persona infectada, es nuestra fuente de la infección y tenemos entonces el mecanismo por el cual sale el aire, que es la expiración, y a través de la expiración tenemos entonces las secreciones que contienen gotas o contienen aerosoles. Luego vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, aquellas personas que están cerca tienen posibilidad de recibir las gotas, las inhala y entonces va a entrar al tracto respiratorio a una persona susceptible y esta persona podría desarrollar la enfermedad. El otro mecanismo, son el mecanismo de aerosoles, que son microgotas. Ahora vamos a mirar la descripción más detallada, e igualmente puede llegar a la persona e igualmente llegar a su tracto respiratorio. Y la otra, que es la última que vimos, que es a través de los fomites. Entonces vamos a desagregar estos mecanismos de transmisión. Entonces, cuando yo tengo una infección respiratoria o en la vía respiratoria, yo tengo todo el tracto respiratorio y en el momento en el cual yo expero secreciones, bien sea al hablar, al toser o a estornudar, yo tengo la posibilidad de producir diferentes gotas al momento de expeler, y esas gotas, si son grandes, yo puedo expeler gotas grandes, por ejemplo, hasta de 100 micras, al hablar o al toser, y usualmente esas gotas salen de la parte alta del tracto respiratorio. En la medida en que la gota se expele o su formación es de las vías respiratorias inferiores, la gota usualmente va a ser de menor tamaño.
Entonces, las gotas grandes van a salir del tracto respiratorio superior y las gotas pequeñas vienen del tracto respiratorio inferior usualmente. No obstante, en la medida en que el flujo de las secreciones a través de la vía aérea se va dando, lo que se ha observado un poco ya más recientemente es que la gota se puede ir transformando y al momento de salir haberse fraccionado y aquí venir de aquí con un tamaño y durante su paso a través del tracto respiratorio transformarse en una gota más pequeña. Pero en términos generales nosotros tenemos entonces gotas al momento de hablar o al momento de respirar o expirar exactamente, que van a tener diferentes tamaños. ¿Qué implicaciones tiene eso? En términos generales, se ha considerado que aquellas gotas que tienen una medición, un tamaño mayor a 5 micras, son aquellas que pueden alcanzar a una persona a una distancia menor a 2 metros. Esas son las implicaciones que tienen. Las gotas grandes, entonces, tienen esa posibilidad de alcanzar y caen regularmente por gravedad luego de esa distancia. Y las gotas que son pequeñas ya no se llaman gotas, entonces se llaman aerosoles. Y esas gotas pueden alcanzar, por ejemplo, en infecciones como la tuberculosis, distancias hasta de 8 metros y pueden permanecer suspendidas en el ambiente por algunas horas o largos periodos de tiempo. Entonces, por eso nosotros decimos que tenemos, cuando tenemos infecciones respiratorias, la vía de transmisión o por gotas o por aerosoles. ¿Qué es lo que se ha descrito en la infección por el virus del SARS-CoV-2? La transmisión fundamental o la central hasta ahora, en este momento, más demostrada es la transmisión por gotas. ¿Qué es lo que pasa con esto de los aerosoles? Dos publicaciones relativamente recientes, una específicamente del New England Journal of Medicine, identificó la posibilidad de que esta gota se transformara en microgota, lo vamos a mirar, en un modelo experimental. En el modelo experimental pudieron demostrar que la gota, por efectos de probablemente la humedad, esta gota mayor podría transformarse en una microgota, en un modelo experimental. Y por tanto, se ha considerado un potencial mecanismo de transmisión, este mecanismo que haría un poco más difícil el control de la infección. ¿Por qué? Pues porque estas gotas tienen esta implicación y es de permanecer en la distancia. ¿Qué otro elemento? Y eso fue publicado, vamos a revisar acá. ¿Qué otro elemento tenemos con las gotas? Y es que esa transmisión depende además de la forma como se expele. Aquí hay unos ejemplos. Lo que usualmente hace que uno produzca más gotas y a una mayor velocidad son los estornudos o la tos. Obviamente al exhalar y al hablar. Entonces, eso habla también de la necesidad de identificar situaciones en las cuales yo puedo estar con mayor o menor riesgo de estar contagiándome por alguien. Hay un elemento aquí que voy a aclarar y es que no vamos a mirar esto dentro del contexto hospitalario porque, por ejemplo, en el contexto hospitalario, las situaciones como nebulizaciones, como el manejo de la vía aérea, por supuesto que van a generar una producción mayor de este tipo de secreciones contaminadas. Entonces, en términos generales, en el contexto diario, estas son condiciones, estornudar y toser, donde yo voy a estar expuesto o donde la persona va a producir una gran cantidad de estas secreciones con gotas contaminadas. El otro elemento que hace que haga la eficiencia es la distancia entre la fuente y el receptor. Eso es una revisión de varias observaciones, esto lo han estudiado mucho los ingenieros que construyen aires acondicionados para escenarios hospitalarios. Todos estos son modelos donde usted entonces observa que cuando yo estoy trabajando el modelo de gotas, en general ha sido consistente. Entonces, es la razón por la cual sabemos todas las medidas que estamos escuchando todo el tiempo, tome distancia a 2 metros, porque ha sido consistente las observaciones, las gotas caen después de este tiempo.
después de esta distancia, perdón. ¿Qué es lo nuevo? Entonces, para volver a tomar lo nuevo, estas son las dos publicaciones. Si tenemos tiempo, luego vemos el video. ¿Qué es lo que se está discutiendo un poco? Estas son las dos últimas más recientes. Y es que parece que la división tan dicotómica entre gotas y aerosoles, y que entonces unas infecciones como la tuberculosis y la varicela son específicamente aerosoles y las demás infecciones respiratorias, en general otras respiratorias, son de gotas, no están así. Lo que ellos logran demostrar, esta es la publicación donde hacen la evaluación de este virus comparado con el SARS-CoV-1, y esta es la publicación reciente donde ellos lo que finalmente concluyen en lo que está aquí escrito, y es que parece ser que lo que hace que se convierta una gota en una microgota, es decir, en un aerosol, son condiciones incluso del ambiente que tengan que ver con la humedad, con la forma como además esté fluyendo el aire alrededor de las secreciones, y por tanto no habrían realmente una división tan dicotómica entre mecanismo de transmisión por gotas y mecanismo de transmisión por aerosoles, lo cual vuelve a generar el problema del control de esta infección en particular. Este grupo, que fue el que publicó el modelo experimental en el tubo, y a ver cuánto demoraba el aerosol, ellos publicaron y encontraron que ese aerosol podría permanecer hasta 3 horas. Eso es lo que ha llamado la atención y ha generado todas las alarmas frente, bueno, entonces, ¿cómo voy a protegerme en virtud de estas observaciones más recientemente realizadas? Entonces, lo que ellos dicen, sí, efectivamente, cerca a la expulsión de la tos, de las secreciones, yo voy a tener gotas, pero con el tiempo yo tengo aerosoles, y ellos lo muestran muy bien en un video. Entonces, bueno, digamos lo que ha sido más consistente por las publicaciones previas del SARS-CoV-1, por ejemplo, es que la transmisión predominantemente es por gotas, pero tenemos estas observaciones relacionadas con la potencial transmisión por aerosoles. El otro mecanismo que tiene que ver con la eficiencia de la transmisión, entonces ya vimos el tipo de gota, la distancia y la forma como yo me relaciono con la fuente, o sea, con la otra persona. Entonces, aquí estamos de mayor a menor, y de mayor a menor yo tengo una más posibilidad de estar cuando estoy frente a frente. Cuando estamos no frente a frente, sino estamos con cierta inclinación, es menor. Cuando una persona está sentada y la otra, sobre todo la fuente, ¿no? Esta es la fuente, la amarilla. Si la fuente está sentada y el receptor está de pie, hay menos. Si yo estoy hablando, la fuente está de frente y yo estoy de medio lado, es menos. Y si la fuente está de frente y yo estoy dándole la espalda, menos. Esa es, digamos, en relación con la posición. En relación con las condiciones ambientales, no está claro, y específicamente en este virus, cuál es la humedad relativa y la temperatura donde más hay transmisión. Eso no está claramente determinado. Los que publicaron el modelo donde ellos identificaron los aerosoles, estas fueron las condiciones en las cuales lo demostraron. 61% de humedad relativa y una temperatura entre 22 a 23 grados en el modelo experimental que ellos hicieron. De todas maneras, ¿dónde tenemos problemas? En los sitios cerrados. Por eso, en las condiciones de los sitios de aislamiento aéreo en los hospitales, hay formas para recambio de aire, porque en los sitios cerrados, pues, tenemos más posibilidad de la transmisión por la permanencia de la gota en el aire, como ya vimos. Entonces, eso solamente para mostrarles, esto es a 0.5 metros, o sea, 500 centímetros, y aquí lo que usted observa es qué pasa en el ambiente normal y qué pasa cuando yo coloco unos sistemas que están moviéndome el aire. Entonces ya no va a ir así, sino va a tener la posibilidad, y va a tener la posibilidad de cambiar el movimiento o la dirección mejor de la secreción cuando sale, cuando yo toso o cuando yo hablo. Entonces, esas son las condiciones ambientales que hay que modular, fundamentalmente los recambios de aire, y para generar continuos circuitos que puedan estar moviendo las partículas contaminadas que están permaneciendo en el aire. Muy bien. Entonces estábamos viendo esto, entonces ya vimos esta primera parte, ahora ya entendimos ya revisamos el concepto de gotas, el concepto de aerosoles, vamos a ir a los fomites. Ahora vamos a ver los fomites.
Es un poco lo mismo. Entonces, de los FOMITES tenemos el concepto de contacto directo y contacto indirecto. Otra vez aquí estamos, esta es la fuente, este soy yo. Entonces, el contacto directo, cuando yo estrecho la mano de la otra persona, y el contacto indirecto, cuando yo he estado en contacto con las superficies alrededor de la persona. Ya nosotros vimos claramente, y lo vamos a volver a ver seguramente en otras evidencias que vamos a compartir, es que las gotas caen cerca a donde está la persona. Entonces, los sitios alrededor de la persona van a estar usualmente contaminados. Y la mano, pues la mano, porque la mano es la parte del cuerpo que yo más trabajo y que muy probablemente le ha caído la gota al momento de yo toser, y si yo no, como vamos a ver, no tengo higiene de manos, pues va a permanecer allí el virus durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe todavía con este virus. ¿Cuánto tiempo se sabe? Lo que se dice es el tiempo suficiente para que pueda contagiar a otra persona. Entonces, ese contacto, y esto es lo que les quería ver, les quería decir, también lo midieron ellos, que es seguramente lo que ustedes han visto por ahí publicado. Miremos la publicación, que es bonito. Entonces ellos dicen claramente, en donde demostraron, por lo menos en lo que han podido revisar, que podría permanecer el virus y cuánto tiempo. Entonces ellos dijeron, mire, en superficies de cobre nosotros encontramos que puede permanecer hasta 8 horas, en cartón 8 horas, en acero inoxidable y en plástico, ustedes han escuchado 48, que ya empieza a desaparecer. Y que es un comportamiento parecido al otro coronavirus. Entonces, esas son las evidencias que nos dicen, bueno, sí, yo tengo una transmisión por contacto indirecto, que es potencialmente otra vía para que la persona adquiera el virus, potencialmente infeccioso. ¿En dónde más lo han encontrado? Esto también es del SARS-CoV-2, también publicado, en todo esto es de las últimas semanas donde se ha publicado. Entonces, estos fueron los chinos tratando de mirar ya en los sitios, en los hospitales, y aquí fue donde salió lo de los zapatos. Entonces, lo que hicieron fue, antes, hicieron una comparación en 3/4, y entonces hicieron las tomas en uno de ellos antes de hacerle la higiene. Entonces, sí, estos son todos los sitios donde se logró aislar el virus. Entonces, por eso, pues, después de todo eso, toda la situación del uso de toda la situación que se ha presentado, entonces si me baño, cómo tengo que hacer la limpieza, etcétera, porque efectivamente ellos los pudieron aislar de todos los sitios casi que estaban en el cuarto donde está el paciente, como se puede ver aquí. Y ellos lo publicaron. Y al momento de como el kimono, pues el traje de protección personal no usa zapatos, o ellos no usaron zapatos. En el zapato de la persona fue donde también lo encontraron, y ahí fue donde salió toda esta idea, además de los zapatos. Entonces, en ese orden de ideas y viendo estos mecanismos de transmisión, tenemos o se han hecho las intervenciones no farmacológicas para disminuir esta transmisión. Entonces, ¿cuáles son los no farmacológicas? El aislamiento de la fuente, el distanciamiento de la fuente, la higiene de manos y la higiene de tos, que básicamente vamos a hablar de un solo dispositivo. Entonces, el aislamiento lo que trata de hacer es separar a la persona que está potencialmente infectada o infectada, cualquiera de las dos condiciones, de las personas sin infección. ¿Qué implica el aislamiento de la persona? Implica que va a tener el menor número posible de contactos, bien sea con cuidadores o bien sea con trabajadores de la salud. Entonces, si yo le tengo a esa persona un equipo de salud, lo ideal es que ese equipo de salud sea siempre el mismo. Si yo tengo un cuidador, que sea siempre el mismo, que tenga la menor posibilidad de estar en contacto con muchas personas. Implica distanciamiento físico, que ya todos tenemos absolutamente claro cuál es el mínimo distanciamiento que podemos usar, y implica el uso de medidas de protección. ¿Cuáles medidas? Esto es, antes de llegar allá, les quiero mostrar esto, pues las evidencias, pero una cosa que quiero resaltar acá, porque este tipo de intervenciones se han probado y tienen mucha más evidencia en el contexto hospitalario.
es donde se han estudiado todas las estrategias de transmisión, pues son ambientes en donde se facilita un poco más hacer este tipo de estudios y menos en el contexto ambulatorio. Entonces, yo les traje un solo ejemplo en relación con la transmisión en el contexto ambulatorio. Hay varios, por supuesto que sí. Yo solo les quise traer que también es un coronavirus, en el sentido de la identificación. Ellos hicieron en el contexto ambulatorio, tomando 26 casos infectados, hicieron 280 muestras y encontraron 12 casos secundarios con una tasa secundaria del 4%. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas que acabamos de hacer son necesariamente, y esas sí tienen que ser replicadas igual en relación o en comparación con lo que hacemos en el contexto de aislamiento a nivel hospitalario. Si yo tengo en mi casa una persona con una infección de estas características o específicamente con esta infección, tengo que aplicar las mismas condiciones de aislamiento, que son las que acabamos de decir. Esta simplemente es para recordar una evidencia clara de la transmisión de la infección en la casa. Entonces, ¿qué es lo que implican las condiciones de aislamiento? Implica un cuarto independiente, implica el uso de máscara para la fuente, también para el cuidador, pero aquí me estoy refiriendo por ahora para la fuente. Implica el uso de máscara para la fuente, implica ropa independiente, implica distanciamiento e implica lavado de manos frecuente. Esas son las condiciones que básicamente han podido, y las que tienen evidencia, que disminuyen la tasa de contactos secundarios en el contexto ambulatorio, en la casa. O sea, que básicamente son las mismas que yo aplico o uso en el contexto hospitalario para poder disminuir la transmisión. ¿Cuál lo dije acá? La desinfección del cuarto. Se puede hacer con cualquiera de los equipos, con los de los productos que hay, con hipoclorito, con alcohol al 70, con amonio cuaternario, con cualquiera de esas se puede hacer. Y igualmente, lo que se ha demostrado para este virus es que cualquiera de esos sirve. Lo que estamos viendo acá es uno de los resultados de una revisión sistemática sobre presiones no farmacológicas en relación con el impacto y la reducción de la transmisión en los contextos ambulatorios donde se está cuidando el paciente. Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Con qué periodicidad? Que tal vez no lo dije acá. Por lo menos, en el cuarto tendría que ser limpiado 3 veces al día, por lo menos. Porque ya vimos que él cae, que las superficies se están contaminando y que él tiene un tiempo de permanencia. Entonces, por lo menos eso, hay que estar limpiando las superficies. Esas son las condiciones de un aislamiento en casa, incluso en casa. La higiene de manos. Las técnicas de higiene de manos hoy claramente están clasificadas en 2 técnicas. Esto ha sido, como les digo, un poco más el estudio de esta unidad móvil de lavado de manos que ya se va a empezar a probar en una de las estaciones del mío. En este momento, una de las intervenciones clave para el control específicamente de esta epidemia, pues está el fortalecimiento de la estrategia de higiene de manos a nivel comunitario. Esta es una condición, una necesidad de lavado de manos, no solamente por la infección, sino porque además de manera cruzada se va a disminuir la transmisión de otras infecciones. La otra técnica que tenemos es la fricción antiséptica con alcohol. La fricción antiséptica con alcohol no reemplaza el lavado de las manos. La fricción antiséptica con alcohol sí que tuvo su origen en el contexto hospitalario, porque para uno pasar de un paciente a otro paciente, para hacer la atención clínica, cuando usted hace la atención clínica está en contacto con un paciente y se puede contaminar y al pasar a otro paciente le puede transmitir el germen que usted lleva en las manos. Pasar de un paciente a otro y hacerse el lavado de manos, pues demoraba mucho y se desarrollaron por eso este tipo de soluciones que tienen una función antiséptica. Estas son las composiciones
o los principios activos más frecuentemente utilizados. Y usted, bueno, aquí está la técnica de lavado de manos y ¿cuáles son? Ahora volvemos a las anteriores. ¿Cuál es la forma como se tiene que usar este tipo de sustancias? Tiene que tener las manos limpias. Tiene además la necesidad de hacerse un uso frecuente. Les decía que esta solución no reemplaza el lavado de manos convencional, porque para usar la fricción antiséptica se requiere tener las manos limpias, sin grasa, sin polvo. Por tanto, en la calle, cuando yo estoy en la calle o estoy montándome en una cicla o estoy haciendo cualquier trabajo, usualmente mi mano está llena de grasa o de polvo. La fricción antiséptica es un alcohol y para que él pueda actuar, nuevamente les recuerdo, requiere de la mano limpia. Más o menos después de hacer la fricción antiséptica, el producto empieza su función viricida o bactericida 30 segundos después. ¿Cuál es la otra situación para usarlo? Usted necesita hacerlo de manera repetida. Es decir, si usted se aplica la fricción en este momento y pasa una hora, ya la actividad antiséptica del producto ha cambiado. Ya no, porque no es permanente. ¿Cuánto tiempo más o menos dura? Minutos. O sea, eso es la función antiséptica del alcohol glicerinado. Actúa rápido, eso sí, 30 segundos después, pero requiere de una continua aplicación. 3 minutos, 5 minutos, si uno la va a usar con la función de disminuir bacterias. Por eso el contexto original y donde tiene claramente uso y unas indicaciones específicas es en el contexto de atención paciente a paciente. Y además, si usted ha tenido oportunidad de usarla varias veces en una hora, como esos son productos que tienen gel y necesitan tener un emoliente, después de cierto tiempo, después de 8 aplicaciones de manera frecuente, al menos en una hora, ese tipo de productos el gel ya empieza a generar una capa. Entonces hay que lavarse esa capa para que el alcohol pueda continuar o pueda ejercer la función de eliminar las bacterias o los virus que usted tiene en las manos. Entonces esas son las formas para poderlo usar. Y la otra recomendación es que este es un producto inflamable. Entonces, si usted está en la calle y lo ideal es que nadie fume, pero si usted fuma, pues no podría usar la fricción y fumar porque se puede quemar, porque este es un producto inflamable. Ustedes han visto por todas las redes, por toda la información, hay una técnica específica. No vamos aquí a repasar la técnica, pero lo que sí les quería decir es que la razón de esa técnica surge por 3 elementos. Uno, usted necesita los movimientos. Usted necesita hacer los movimientos para remover las bacterias o los detritos. Y esta razón del puño y las uñas es porque esas son las áreas donde usualmente uno no se lava bien. Eso es lo que ha pasado. Eso está demostrado. Y por eso es que se requiere ese movimiento, así como está especificado en la técnica. Entonces, esos dos, las áreas interfalángicas y los dedos, la razón es porque allí se quedan los gérmenes. Entonces, es por eso que la técnica no es simplemente el roce de las palmas de las manos. Igual con la fricción antiséptica. La ventaja, pues sí, es que dura un poco menos de tiempo y es bastante práctico hacerlo. Bueno, ¿cuándo lavarse las manos? Pues por lo menos cuando usted inicia su jornada laboral, cuando sale de la jornada laboral, cuando las tiene sucias y lo que les decía después de cierto número de fricciones en una hora, 8 o 10. Los guantes. Entonces, los guantes tienen un uso en el contexto de atención de pacientes y contexto diferente a ese es el contexto de las personas que manejan alimentos, que ya tiene otro contexto. En estos contextos comunitarios no tenemos evidencia de uso, es decir, que yo salga a la calle o que yo en la casa esté haciendo mis oficios domésticos y use guantes o cualquier cosa distinta a esas dos que les acabo de decir. Una recomendación adicional que olvidé y es que también ha sido publicado, de hecho, accidentes con el uso de alcohol, la fricción antiséptica con alcohol, y es que en la casa igualmente, usted no puede aplicarse e irse a cocinar porque se puede quemar.
Eso solamente es una evidencia de las muchas, esa es una de las más clásicas, por los cuales es claro que antes de yo usar un guante siempre tengo que hacerme una lavado de manos o dependiendo de lo que vaya a hacer una técnica antiséptica en el contexto hospitalario, porque lo que se demostró, lo que está aquí arriba, aquí la línea de arriba es cuando yo tengo los guantes puestos, efectivamente la concentración de bacterias en las manos aquí cuando tengo, es menor y aquí cuando no los tengo. Pero ¿qué pasa? No es cero. Aquí no tengo los guantes, aquí esta es una línea que ustedes espero que puedan ver. Aquí los tengo puestos, pero no es cero. O sea, si yo no tengo una fricción antiséptica, el guante finalmente deja pasar gérmenes. Entonces, eso llevó a que los guantes realmente no son algo de plomo, pues algo que definitivamente elimine la posibilidad de que yo me contamine. Entonces, por eso, los guantes tienen un contexto hospitalario para procedimientos y su uso demanda necesariamente una técnica antiséptica antes de, porque si yo los voy a usar en el contexto hospitalario es porque tengo una condición específica que voy a hacer y que necesariamente implica que yo tenga una técnica antiséptica antes de colocarlos. En el contexto ambulatorio no. En el contexto ambulatorio no es el contexto hospitalario, y además está claro que los guantes dejan pasar las bacterias. Yo después de que me quito el guante, puedo tener la mano contaminada. ¿Y por qué los productos antisépticos además tienen vida media? Duran un cierto tiempo actuando o su función antiséptica dura cierto tiempo, así como lo dijimos con el alcohol. Entonces los guantes no son técnicas para, desde el punto de vista de estrategias no farmacológicas, para control de este tipo de situaciones. El tapabocas. Nuevamente, estas técnicas siempre han sido evaluadas en el contexto hospitalario. Aquí estamos revisando en el contexto ambulatorio. Entonces, desde el punto de vista de las evidencias que nosotros tenemos, ¿qué es lo que pasa? Y de alguna manera ha sido más fácil evaluar el lavado de las manos que el tapabocas, porque cuando usted implementa las técnicas de control o el aislamiento de los pacientes en la casa, usted necesariamente va a usar las dos, tapabocas y guantes, si estamos hablando del control del caso como lo vimos previamente. Entonces, tener la certeza de cuál es el aporte del tapabocas no ha sido fácil. Estas evidencias que yo les muestro aquí son evidencias donde las cuales se ha acompañado usualmente el uso del tapabocas más el lavado de manos, porque estamos hablando del control de personas que tienen infecciones y que están en aislamiento en la casa. Entonces, efectivamente, o sea, esas dos intervenciones, el uso del tapabocas y el uso de la higiene de manos tienen un impacto. El uso solo del tapabocas es el que yo no le he podido aislar. No tenemos una evidencia de que solo el uso del tapabocas que no se acompañe de higiene de manos tenga un impacto en el control de la transmisión. Esa evidencia sola, aislada, pura, nosotros no la tenemos. No tenemos. Cuando vamos a mirar, cuando la pregunta es, bueno, con esto de todas maneras, ¿qué podemos hacer si tenemos un mecanismo de transmisión claro que dice que se expelen secreciones y que al yo hablar, toser, salen, yo estoy expeliendo gérmenes? Entonces, eso ya también se ha evaluado, precisamente con las dos pandemias que tuvimos relativamente reciente, pues no de esta magnitud, se trató de mirar y se trató de comparar. Entonces, mirar el tamaño de la partícula y diferentes materiales diferentes al de la mascarilla quirúrgica. ¿Qué es lo que, digamos, queremos resaltar acá con esta diapositiva? Es que las mascarillas con materiales diferentes a la mascarilla quirúrgica, pues la posibilidad de que pasen los aerosoles, pues es mayor, ¿sí? Es mucho mayor. Esta es la primera prueba que claramente dice que después de toser la persona, esos son ensayos para probar el producto en condiciones estándares donde la persona se lo coloca, lo entrena, está en una cámara cerrada y se hace el recuento de las bacterias. Aquí lo mismo, entonces se hacen las muestras del aire, de las cajas de Petri alrededor de la persona y claramente pues si yo tengo una mascarilla y no tengo la mascarilla, pues en el aire tengo un poco de menos,
pero si tengo una mascarilla casera, la recolección, la gota cae y la concentración que se ha sacado, pues es parecida a si yo no uso mascarilla. Y por supuesto que la mascarilla quirúrgica pues tiene mucha más protección, la estándar que conocemos. Entonces, lo que sí es cierto es que para que usted use la mascarilla, tiene que cubrir la nariz, tiene que tener doble filtro, tiene que cambiarla cada vez que se humedezca y técnicamente o lo que se ha demostrado es que no debe ser reutilizada. Lo que yo les quiero decir con esto de la mascarilla, un poco para mirarlo de los otros, es que si yo obstruyo mi cara, sí va a haber una disminución con cualquier material. O sea, lo que yo me coloque le va a generar disminución. El punto es cuánto. Entonces, cuando hacíamos las primeras reflexiones frente a la mascarilla, yo decía, ¿cuál es mi temor con la mascarilla? Primero porque las mascarillas que no tengan las condiciones técnicas, que tengan estas que acabamos de decir, pues no van a disminuir totalmente la transmisión y además me genera la sensación de protección y yo olvido la medida básica que es distanciamiento y lavado de manos. Entonces, yo no quiero ir como la idea de no usarla, pero tener en cuenta la limitación de la mascarilla, que si yo me la coloco no quiere decir que estoy 100% protegida, más ninguna, ni siquiera la estándar, ninguna, porque eso está hablado por aquí, yo no sé si la tengo aquí adelante, no, porque a través de las lados podría salir de alguna manera alguna secreción, o sea, ninguna, pero del punto de vista de la mascarilla, yo sí quiero dejar el mensaje, se ha implementado, tiene cuánto puede llegar a disminuir o cuánto puede llegar a proteger. Definitivamente, uno pudiera decir la mitad de lo que protege la técnica, la mascarilla quirúrgica. Yo no sé qué porcentaje, pero lo que ellos han podido hablar, por lo menos en este y en otros estudios, probablemente puede ser la mitad o un poco menos. Entonces, ¿cuál es otro elemento de la mascarilla que hace que caiga esa potencial protección? El uso. Ustedes saben que esa mascarilla que se puede usar muchas veces no se usa como se debería usar, se contamina, se quita, se retira. No es fácilmente recambiable. La gente la va a cambiar cada 4 o cada 6 horas como se debería. Entonces, es un dispositivo que relativamente tiene cierta complejidad en su uso. Bueno, yo dejo aquí, esas eran las intervenciones o las ideas que yo quería compartir y muchas gracias por habernos acompañado y haber superado este impasse. Bueno, Lena, muchísimas gracias, de verdad que muy interesante. Ya hay algunas preguntas que las voy a empezar a leer. Entonces, la profesora Elsa Patricia preguntaba si tú recomendarías entonces el uso general, o sea, ¿tú qué piensas sobre recomendarle a la población el uso de guantes? No. No. Yo quiero opinar aquí porque sí estoy de acuerdo con Elsa que en algunos espacios donde las personas van, por ejemplo, a hacer mercado o ese tipo de cosas, o particularmente ocurrió con mi mamá que debía hacerse unos exámenes médicos, la recomendación fue que llevara guantes y tapabocas. No, mira, los guantes sí es lo que me parece más delicado. Bueno, yo no dije más cosas allí, pero mira, lo que yo he observado en estos días es que se está usando el alcohol glicerinado sobre el guante. El alcohol, no olvidé decir eso, el alcohol glicerinado no tiene acción sobre algo diferente a la piel humana. O sea, es la piel. Si usted aplica el alcohol sobre el fonendo, sobre un plástico, la forma como ya está preparado, allí ya no va a tener, ese no es el alcohol al 70 para superficies, no, es diferente. Entonces, ¿cuál es el problema del guante estándar? Lo que les acabo de mostrar, es que cuando uno usa un guante, primero hace una técnica antiséptica en el contexto hospitalario. Yo me coloco un guante, pero antes me hago una técnica de higiene y luego me lo coloco, hago mi procedimiento y me lo quito. Pero cuando yo voy a salir en este momento, si yo no tengo una técnica, el guante, después de cierto tiempo, como les estaba mostrando, deja pasar y a mí se me contamina la mano. Yo tengo que lavarme las manos. Entonces, el guante para control masivo, para uso
no tendría una razón, tampoco tiene evidencia. Ok, hay una pregunta también sobre qué debe usarse, gel antibacterial o alcohol glicerinado. Es lo mismo, es lo mismo. Lo importante es que yo les mostré las tres, los tres, creo que lo mostré acá, los tres que se han evaluado más, las tres concentraciones. Etanol, isopropanolol o N-propanolol. Usted tiene que mirar, pero es lo mismo. Lo importante es que tenga cualquiera de esos con la concentración que está allí y cualquiera, es lo mismo. Particularmente me gustaría saber, Lena, si el tema de la preparación de hipoclorito, para poder tener, digamos, como preparaciones caseras, eso sí está siendo, o sea, si se ha estudiado, si tiene algunas implicaciones para las personas, si efectivamente surge algún efecto para evitar el contagio. Sí, o sea, el hipoclorito sí se puede usar, tiene toda la evidencia que quieras, es lo que se ha usado, se usó en un momento dado históricamente en el control de la higiene de las salas hospitalarias. Sí, yo les voy a mostrar, no les mostré, pero se los voy a compartir. Bueno, ahí fue un poquito la situación. Nosotros hicimos con la secretaría, les voy a mostrar este instructivo para este instructivo para las condiciones de aislamiento en casa. Este lo hicimos con profesionales de la secretaría, con un estudiante del doctorado de ciencias biomédicas, y ahí de hecho está mencionado el hipoclorito, pero no es el único. Pero eso está evaluado. El hipoclorito está evaluado para el uso y aquí está. Las concentraciones y también puede ser alcohol al 70. Tiene la desventaja, sí, que puede ser irritante, ¿no? Para las conjuntivas. Pero desde el punto de vista, si la pregunta es si puede remover el virus, la respuesta es sí. Este es otro instructivo que hicimos y que es lo que se ha tratado de trabajar para las personas que se están dejando en la casa, en observación y con la atención en su casa. Entonces, todas esas ideas que les compartimos es lo que quedó reflejado aquí. La idea es que la persona misma sea la misma, que lave sus cosas y esté lo más independiente posible y no esté en contacto con la persona con que convive. Haga limpieza y desinfección de su área, haga limpieza y desinfección de sus útiles para no tener fomites contaminados. Esto lo hicimos es otro trabajo que hicimos dentro del contexto de esta epidemia. ¿Qué más? Preguntas. Ok, hay otras preguntas que tienen que ver, por ejemplo, aquí están. Si dice, doctora, ¿el ácido tricloroacético o vinagre comúnmente, como se conoce, se ha evaluado? Yo no conozco. Ese sí no lo conozco. Bueno, Jenny Ordóñez pregunta, ¿qué indicaciones recomendaría para los niños? ¿Caretas, tapabocas? ¿En qué edades? Mira, yo les voy a decir, en dónde la evidencia está con el tapabocas? ¿Quiénes sí, siempre sí y siempre sí? El paciente que esté con la infección cuando se va a exponer a otro. Por eso les mostré allí la fotico. O sea, ahí debe usarlo, necesariamente. ¿Quién sí, siempre sí? El que vive con él. O sea, si va a estar en contacto y va a estar allí, y va a tener que ir a ofrecerle algo, y va a tener que estar a menos de 1 metro, tiene que usarlo. Pues porque va a estar en contacto con una persona que es fuente. O sea, siempre que yo voy a estar en contacto con una fuente infecciosa, tengo que usar y tengo que usar las precauciones. O sea, ahí siempre tengo que usar. Dada la situación de pandemia, entonces se ha dicho, generalicemos el uso del tapabocas, así tenga una menor eficacia y además esa eficacia se caiga en el contexto ya del uso, puede ser un poco menos, pero se ha dicho en relación con la circulación amplia del virus en el contexto ambulatorio. Entonces, en ese orden de ideas, pues todos, porque ha sido así la recomendación. Pero lo que yo sí quiero dejarles, y ese es mi mensaje, por eso lo dejé de último, el reforzamiento es de las distancias. O sea, lo más importante en este momento es, uno, no exponerse, y dos, el tapabocas no elimina la distancia.
que es, por eso ha sido un poquito mis ideas, que el tapabocas puede distraer de las dos medidas primarias, que son distanciamiento e higiene de manos. Si está, hay que usarlo, pues como estamos, y la recomendación es para todo el mundo que salga a un espacio público. Esa sí, digamos, es la medida es pensando en el contexto de pandemia. En ese contexto en el que estamos es donde ha sido la recomendación. Aunque la evidencia no la tengamos muy alta, pereces en ese contexto. Hay una pregunta de Henry Wilber Cerón que dice, algunos profesionales en el ambiente hospitalario y en el manejo de pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID-19 han optado por el uso de respiradores o mascarillas 3M con filtros cubiertos y no cubiertos por cartuchos. ¿Esa práctica es válida? Sí, lo que pasa con eso es lo siguiente, es decir, en el contexto hospitalario sí podemos generar otro tipo de recomendaciones. Yo no voy a hablar aquí exactamente del tipo de mascarillas con ellos, pero sí es otro tipo de recomendaciones. ¿Por qué? Porque es que el contexto hospitalario implica por lo menos 3 condiciones distintas. 1, el trabajador de la salud no va a estar expuesto a 1, ni a 2, ni a 3, a más de una persona posiblemente fuente. 2, va a poder estar en situaciones donde va a estar muy cerca de secreciones, o tiene que intubar, o tiene que auscultarlo, o alguna otra condición que lo va a exponer muy cerca, o a situaciones donde se produzcan aerosoles. Y en ese orden de ideas sí aplican otra serie de estrategias para disminuir la transmisión. Entre esas, un tipo de mascarilla distinto. Ok. Hay otras preguntas. Perdón, que es que esto aquí hay que abrirlo. Dice Norma Liliana Campo, ¿qué pasa en los lugares con aire acondicionado? ¿Cuál sería la recomendación? Es que es en sitios cerrados es donde se genera más transmisión, ese es el problema. Porque el sitio cerrado, y específicamente los aires, no hacen circulación de aire. Es donde puede permanecer el virus más tiempo. Es lo que potencialmente se puede derivar de este tipo de observaciones. Entonces, la recomendación es primero evitar estar en sitios cerrados. Por eso es que estamos todavía con la estrategia de aislamientos y no estar saliendo y estar con limitaciones en la movilidad. Y en segundo lugar, si uno tiene que estar en sitio cerrado, tendría que continuar con la medida de la distancia. Y definitivamente el aire acondicionado no es el sistema de aireación, perdón, donde hay pacientes o personas con infecciones respiratorias, no. Ok, hay una pregunta que dice que si el amonio cuaternario es adecuado para la limpieza de grandes superficies. Sí, sí está aprobado. Sí. Ok. Lena, en relación al tema de los espacios cerrados, pero cuando explicabas sobre los aerosoles, sobre la gota, si uno está conversando con una persona y viene una corriente de aire, ¿cómo se comportan estas partículas allí? Porque aunque uno esté a más distancia, va a tener igual, digamos, si las partículas, porque la corriente de aire viene hacia uno, pues puede haber un contagio. ¿O tú qué dices de eso? Lo que se espera es que en el ambiente, afuera, el aire sí tiene una circulación más fluida, o sea, debe permanecer menos. La transmisión más es en sitios cerrados, por eso en los hogares, que es la transmisión secundaria más importante, o sitios hospitalarios. Lo que se espera es que, digamos, en un parque, pues, que el aire está todo el tiempo circulando. El problema está en sitios cerrados como los transportes masivos, ese sí es el problema, porque allí no tiene sus sistemas de circulación especiales que estén haciendo eso está medido, que esté haciendo los recambios necesarios para que las partículas no permanezcan. Ok, pensaré también que hay mayor dispersión de las partículas en aires, en espacios abiertos. Pues lo que pasa es que se la lleva el aire, o sea, la ventaja, esa es potencialmente la ventaja, que se las puede esparcir. El problema es en sitios cerrados donde permanecen fijas en una área específica. Ok, hay una pregunta que dice que si la persona no, ay, qué pena mi perro, no tose o no estornuda, puede usar solo la visera. No,
La respuesta en este contexto, no. No porque el hablar y todos hablamos distinto, eso también está un poquito evaluado. Es, digamos, la fuerza con la que uno habla, como uno entona, unos lo hacen, tenemos o hacen, se hace con más fuerza, otros con menos, y usted no puede garantizar. Las mediciones que yo les di, cada estudio tiene mediciones, no es como, por ejemplo, el nivel de glicemia, que uno diga, este es el promedio de los adultos y entre este y este rango se mueve. Esto sí no se conoce. Al hablar cuánto uno produce o al toser cuánto, se sabe que el que hace más esfuerzo produce más, pero usted no puede garantizar que con el poco que uno expele de gotas al hablar no se vaya a contaminar. Entonces la respuesta es no. Si yo voy a estar voy a estar expuesto, tengo que usar el tapabocas. Frente a las medidas que se tiene claro que se deben tomar en la comunidad, había una pregunta que no sé qué se me hizo de Constanza Díaz que preguntaba sobre cómo se está midiendo, digamos, o cómo se está trabajando este tema con las comunidades. Y si nos puedes contar sobre tu experiencia de trabajo en la Secretaría de Salud Pública con el grupo de participación social. Bueno, eso es un trabajo que ha venido desarrollándose, tal vez no tan rápido como todas estas normatividades que estamos, pero lo que se está trabajando con la Secretaría es el desarrollo de estas dos, higiene de manos comunitaria, ese es el concepto que estamos trabajando, o que se empieza pues a desplegar, y esta otra que ustedes vieron de cómo tratar de que se implemente la técnica adecuada de aislamiento en casa. Esas han sido las dos. Y inicialmente lo primero que se hizo, que fue muy bien acogido igualmente, fue el trabajo con los domiciliarios. O sea, cuando empezó la cuarentena, cuando empezó la cuarentena, hay las poblaciones que estaban circulando, trabajadores de la salud y las personas que están trabajando en servicios domiciliarios. Entonces, con ello se hizo, fue muy bien acogido por la Secretaría, que igualmente había venido evaluando la estrategia de intervención, y entonces lo primero que se trabajó fue la idea de regular la forma de entrega, y de verdad después salió la normatividad del ministerio de cómo hacer entregas, como creo que se llama saludables el documento. Entonces, primero empezamos con eso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con las personas circulantes? Entonces, se hizo una aproximación y ya se han hecho capacitaciones, el grupo las ha hecho. Las capacitaciones con el grupo de personas que están trabajando en el domicilio, y ahora vamos a empezar a trabajar estas estrategias de fortalecer el lavado de manos frecuente. Vamos a empezar con este piloto en una de las estaciones del mío, y vamos a mirar con la profesora Janet, igualmente se ha vinculado al grupo para que miremos cuál va a ser el resultado de esta intervención que estamos llamando higiene de manos comunitaria. Ok, hay también una pregunta sobre si el uso de la careta o protector facial, ya lo habías dicho, exime el tapabocas, pero es importante hacer énfasis en ello porque la gente está pensando que sí. Ellos hablan ¿de cuál careta? ¿De la careta de plástico? Sí, me imagino que de la careta que se usa, que cubre toda la cara, que es plástica. Lo que pasa es que digamos, que como eso no hay evidencia, no hay un estudio que diga careta versus esto, hace difícil dar un concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas estas estrategias requieren una evaluación. Entonces, uno puede decir, si yo uso una careta, cualquier cosa que yo me ponga va a disminuir, cualquier cosa. Es decir, si yo me tapo la cara me va a disminuir, porque el problema es cuánto. Y vuelvo y les digo, el problema es sentirse uno protegido por algo que no tiene una protección del 100%. Yo quisiera que ese fuera el mensaje que nos lleváramos para la casa. Es decir, los materiales probados son los materiales que se usan en el contexto clínico. Los otros ya les mostré que tienen menos eficacia. Y cuando se traslada a la vida diaria, pues la efectividad va a ser menor. Pero que si yo me coloco algo, ¿va a proteger? Algo sí. Algo sí. La careta yo creería que deja un espacio abierto de todas maneras, y lo que se recomienda fue lo que les mostré. Si uno va a cubrirse, tiene que quedar pegado a la nariz.
Y creo que la careta no cumple con ese objetivo. Pero yo les digo, sobre eso yo no conozco un ensayo o aunque sea un estudio observacional que diga evalúo las caretas. Lo que se tiene son estas evidencias de este tipo de dispositivos. ¿En algún momento se ha medido las partículas que de pronto alguien estornuda y se queden en el cabello? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que las personas se están lavando las manos, y yo preguntaba eso a Lidia la semana pasada, pero también pensaría que el lavado también, lavarse la cara, bañarse, o sea, lavarse el cabello cuando las personas llegan de la calle, porque muchas veces las personas se cubren la cara, se cubren, pues sí, con el tapabocas, con el respirador, pero el cabello está sin ninguna protección. También hacen una pregunta sobre el respirador o la tapabocas N95, ¿qué vida útil tiene? Entonces, mira, cuando uno llega de la casa, lo primero que tienen que hacer es lavarse las manos. Eso es lo primero que tienen que hacer, lavarse las manos. Lo primero que tienen que hacer es lavarse las manos. Ahora, si uno es trabajador de la salud, implica bañarse, pero usualmente uno no, pues solamente es una pequeña población la que es trabajadora de la salud, pero los demás tenemos, si no está en ese contexto, es lavarse las manos. Eso sí tiene que quedar como otro mensaje para llevarse. Si yo salí, lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos al llegar. Eso es lo primero. Ahora, lo del cabello, pues es posible, igual que la ropa, igual que... Pero digamos que si usted, si usted no ha estado expuesto en contextos como el que les digo, pues lo que tiene que hacer lo primero es lavarse las manos. Si usted considera, pues bañarse, sí, seguramente, pero la verdad que lo más importante es al llegar a mi casa lavarme las manos. Pero hay otra cosa que había dicho que quería yo conectar con esto, que me perdí. Tú dijiste algo más. Qué pena que se me cayó la red. La ¿Ya? razón por la cual, no, ya sé por qué era lo que iba a decir. La razón por la cual lo del cabello es porque la partícula va hacia el frente y no, o sea, por gravedad es difícil, a menos que hayas estado cerca de alguien más alto que uno, ¿sí? Es diferente, porque la partícula, yo les mostré las figuritas, va hacia el frente, ¿sí? Va hacia el frente y difícilmente sube un poco, pero difícilmente pasa. Entonces ya hay un nuevo grupo de riesgo, los que somos menores de 1,50 m. Lo de la suela de los zapatos fue por la evidencia que les mostré, pero eso es para los que trabajan con pacientes y han estado en contacto con cercano de personas, ¿sí? Por eso les digo, mira, lo importante es la distancia y el lavado de las manos. Es decir, si usted toma las distancias correspondientes y mientras esto no pase, evita salir a situaciones innecesarias, pues no, es decir, esa es la primera medida, porque las demás tienen menos impacto. Lo primero es el distanciamiento. Primero, pues en este contexto, evitar exposiciones afuera de la casa que no sean necesarias, el distanciamiento si sale y el lavado de las manos. Fíjate todas las preguntas, que si el tapabocas, que si no sé qué, es una medida compleja realmente, pero... Y mucho más, Lena, cuando, como alguien comentaba allí, uno ve una gran oferta ahora en el mercado, muchos desarrollos caseros, inclusive veía en estos días en un D1 oferta de alcohol glicerinado sin ningún tipo de, perdón, no eran un D1, era en otra tienda, sin ningún tipo de registro INVIMA, y ahora se ha masificado la venta de respiradores o tapabocas. Frente a eso, ¿conocen ustedes que como grupo de trabajo en la Secretaría qué está haciendo, qué se está haciendo a nivel de INVIMA? O sea, ¿cómo se está regulando este tipo de cosas que antes pues de pronto ni siquiera se les tenía mucho control porque se tenían ya, digamos, identificados insumos médicos, pero ahorita se han vuelto insumos cotidianos de la población en los contextos locales? La verdad, yo no sé cómo se están regulando esos nuevos productos que están ofertándose. La verdad, no lo sé, porque no sé cómo se estarán, no sé.
No sé, yo sé de las mascarillas hospitalarias que tienen unas especificaciones y que están reguladas, pero las demás yo no sé. Pero lo que les decía, María Fernanda, es cierto, cualquier cosa que yo me coloque va a disminuir, de cualquier tela, de cualquier material. Lo que pasa es que no es igual al estándar con el que se compara, que son las mascarillas para uso hospitalario. No es lo mismo. Pues hasta ahora las evidencias no muestran que sean lo mismo esos otros materiales. Y además, la otra situación es la forma, que quede bien adaptada y el uso, que no se toque. Creo que en esos días han pasado unos videos de cómo se debe usar. Entonces yo me imaginaría que si la mascarilla no está bajo el contexto hospitalario, seguramente no requiere esos registros, ¿no? Ok, Porque, pero mira lo que tú estás expresando. Digamos, una medida de supuesto control se vuelve un riesgo cuando las comunidades están entendiendo que esa es una forma de protegerse cuando realmente no están protegidos. Hay una pregunta de Sonia Arias que pregunta, ¿tú qué opinas sobre hacer actividad deportiva ahora que se autorizó? dos elementos que quiero clarificar. La protección de los materiales es distinta. O sea, la efectividad es menor. Es un poco que eso que quede como ese concepto. Y no reemplaza el distanciamiento ni el lavado de manos. El lavado de manos y el distanciamiento son las primeras medidas. Con respecto a las prácticas deportivas, eh, independientemente, no solamente esa, sino cualquier salida, en este momento lo recomendado es evitar la exposición y tomar los distanciamientos. Es decir, si para usted es absolutamente necesario salir, pues si le gusta y pues háganlo. Lo que yo sí le digo es, creo que se está saliendo con tapabocas para hacer ejercicio. Lo importante es que usted tome el distanciamiento que se tiene que tomar frente a esta situación de pandemia. Si sale, se va a encontrar con más gente, pues no, la idea es que no esté en grupos. No esté en grupos, no por ahora, no todavía. Seguramente habrá otro momento para compartir, pero no todavía. Si sale solo y no está en contacto, está bien. Hay una pregunta de John Sandoval sobre ambiente hospitalario. Pregunta si esta ropa en el ambiente hospitalario, los aerosoles pueden atravesar materiales como la ropa o telas. En el ambiente hospitalario, la exposición a aerosoles por diferentes procedimientos generadores de aerosoles se recomienda utilizar ropa antifluido. En mi percepción es para el riesgo de fluidos, pero no de aerosoles. ¿Es correcta esta apreciación? No, es para las dos. Eso está evaluado. Esos materiales están evaluados para aerosoles también. También preguntaban si tú podrías dar cuál es la medida de preparación de hipoclorito para que las personas puedan saber cómo se prepara. Dice la dilución de hipoclorito en 1 litro de agua para desinfección, que ha hecho varias consultas y le dan diferentes medidas. ¿Podría indicar por área cuáles son las medidas? Es la que traiga el proveedor. Es la que traiga el proveedor. Porque usualmente eso viene una concentración de 5, la concentración recomendada, la que debe decir allí, debe decir entre 5.25% a 6.25%. Y el proveedor le dice cómo hacer la dilución para lograr eso. Eso sí es del proveedor. Él se lo va a decir, o sea, ahí debe decir en la etiqueta, para lograr eso, para lograr esa concentración. Usualmente 5.000 partes por millón, pero él debe decirle cuál es. Y si usted lo lee, ahí el instructivo dice, le da una concentración de 5.25 a 6.25. Diluya tanto en tanto. Pero debe decirle, esas son las concentraciones. Otras preguntas. En teoría, si se sale a hacer ejercicio solo sin síntomas respiratorios, guardando distancia, ¿no se requeriría uso de tapabocas? ¿Eso se podría considerar? Ah, sí, claro. Claro, pero recuerde que como hay una norma legal, o sea, hay una situación legal ya, pues que hay que acatar. Pero claro, pues si yo voy a estar en un parque solo, claro. De pronto sí quiero hacer una salvedad, tal vez que no lo dije, pero se intuye de la presentación. Si yo tengo una infección respiratoria, lo uso. Si yo soy la fuente.
Eso sí debe quedar claro. Si yo soy la fuente. Eso sí, por eso es que les dije, ¿quién lo usa? La fuente cuando va a salir. Eso sí. Pero no, si yo soy una persona que no tengo, pues no, en teoría no, si voy a salir, no. No voy a estar en contacto con nadie en una plazoleta sola haciendo ejercicio, no. Pero hay una norma legal, ¿no? Creo que hay una norma legal. Lena, hay una pregunta sobre cuáles son entonces aquellos elementos básicos que no pueden faltar de protección personal de personal que está atendiendo en las instituciones de salud. Bueno, esta charla no es para salud, porque mucho más es Sí, sí, distinto. claro. Es distinto y les digo, además, en el contexto hospitalario hay por lo menos 3 tipos diferentes de aislamientos y además de equipos de protección personal. Les digo, por ejemplo, el que toma la muestra tiene un equipo muy diferente al médico que lo está examinando o al equipo que va a intubar. Entonces es distinto. Lo que yo sí les puedo decir, el mensaje general, es que esto ha sido desde siempre. Nosotros como trabajadores de la salud siempre tenemos que seguir las normas básicas de protección, las precauciones estándar, eso siempre ha estado. Las precauciones de vía aérea, siempre ha estado, siempre, siempre. Claro, para bien de alguna manera llegó esto y entonces ahora vamos a estar un poco más protegidos y garantizándonos los equipos que necesitamos, pero esto no es nuevo, esto es de Es siempre. verdad. Inclusive el uso de la ropa médica o la ropa con la que el personal de salud permanece en las instituciones de salud por práctica, siempre debería retirarse para moverse luego en la zona, en la calle y llegar a la casa. Pero afortunadamente, digamos, de alguna manera esto también puede permitir mejorar esas prácticas. Hacen una aclaración, John Sandoval, y dice que de pronto no fue muy claro y la pregunta está dirigida a que si él va a realizar un procedimiento que genera aerosoles, no hay mayor riesgo si utiliza una bata normal versus una bata antifluido. Entonces, él dice que lo que haría sería ahorrar el recurso porque pues No, igual. no, si va a ser aerosoles es una ropa distinta, un equipo N95 mínimo es diferente. Ujú. Y la pregunta que hacían sobre los elementos de protección personal, aclara Constanza Díaz, que es en relación a específica para consulta externa, o sea, digamos lo mínimo que se debe tener en un espacio de atención de consulta externa. Una bata antifluidos que se la quite al salir, tiene que tenerlo. Y en este contexto de pandemia tendrá que usar tapabocas hospitalario por ahora siempre. Ujú. El tema de el rociar a la ropa, pregunta Laura Andrea Espinosa, ¿puede ser efectivo rociar la ropa con alcohol al 70? Habías dicho que no, pero pues bueno que La ropa, pero en contexto hospitalario. no lo aclara, no lo Entendería dice. yo. Lo cierto con la ropa, por ejemplo, es si usted cree que ha estado expuesto, llegó a su casa con la misma ropa, pues tiene que llegar, lavarse las manos y quitársela antes de estar en contacto con superficies o con otra persona, cerca. Si usted cree que su ropa puede estar, eso es lo que se hace. Usted tiene que llegar, quitársela, lavar la parte, estar aparte, si usted cree que, y primero, como les digo, tiene que llegar y lavarse las manos. Lena, el tema ya es muy claro y lo has insistido mucho sobre el tema del uso de los respiradores si uno no es la fuente, pero vemos que los ciclistas y los motociclistas, bueno, y también todos los que salimos con tapabocas, pero particularmente para los ciclistas que están tan expuestos o para los motociclistas que los ve uno con los tapabocas, ¿qué piensas tú de esa práctica para ellos? Es que eso es distinto. Nosotros no mencionamos eso, pero de hecho hasta desde cuando empezamos a trabajar, lo trabajamos incluso con el grupo de la Secretaría, es que hay profesiones que están más expuestas que otras. Entonces, por ejemplo, los domiciliarios, los transportadores que están en contacto con tanta gente, en ese siempre hemos estado de acuerdo que deben usar un tapabocas, porque ellos van a estar expuestos no a una fuente, sino a 10 personas. No es lo mismo una persona que trabaja
no sé, como secretaria o en un sitio donde solo va a estar en contacto con más, a lo sumo una persona tal vez. No. Ahora, ahorita estamos bajo una norma del gobierno, entonces hay que cumplirla, porque se dice que hay que salir con tapabocas y hay que ir a mercar con tapabocas, pues hay que cumplirla porque es una norma que está allí. Pero hay que entender que el tapabocas tiene una limitada efectividad. Ese es el mensaje. Yo no voy a ir, no les digo, no se use, porque no sirve, porque no es así. Lo que quiero que quede el mensaje es que su efectividad es limitada. Esa no es una garantía y por tanto yo ya puedo estar cerca de otro y me puedo estar a menos de 1 metro de otro. Ese es el mensaje que quiero que se lleve. ¿Sí? Existe la norma, pues hay que cumplirla, hay que salir con el tapabocas, pero guardando las dos o además de las medidas, el distanciamiento y el lavado de las manos. El uso del tapabocas no elimina completamente la transmisión. Ese es el mensaje. Disminuye, pero no lo elimina. Ese es el mensaje. Hay que guardar la distancia, así yo tenga tapabocas. Ese es el mensaje. Pues no sé si hay más preguntas, digamos, ya en unos temas diferentes. Aquí están preguntando, ¿está bien que los médicos salgan con sus uniformes puestos a la calle y no se cambien? Bueno, eso ya lo habíamos conversado. Si hay alguna recomendación. Sí, había una pregunta que de pronto yo la había visto y se me pasó, ahorita la recuerdo, que tiene que ver con que preguntaban sobre las personas que fuman, si cuando las personas fuman, pues tienen mayor riesgo de contagio, y aquí están preguntando si hay alguna recomendación o consideración para las personas fumadoras. ¿En qué sentido? El que fuma tiene más riesgo de infectarse porque tiene una vía aérea comprometida ya. Eso es claro. Él tiene más riesgo. Y en Igual función que de que él contagie a otros, si ya él tiene el virus. Y dice que para contagiar al exhalar el humo, si hay riesgo de contagio cuando exhala el humo. siempre que hable, siempre que uno expele, siempre que uno expira, hace expiración, con solo respirar ya uno está eliminando. Solo respirar, o sea, sí, solo O sea, respirar ya elimina, solo respirar y hablar, o sea, eso simple ya lo está haciendo. Siempre que uno expele aire, salen secreciones. No lo le que mostré el video para que no le ve, pero con todo esto, pues todavía estoy un poco nerviosa, pero el video que salió en Jama es impresionante, o sea, se queda uno impresionado. Ellos muestran bien cómo pero lo puedes mostrar, ¿no? O sea, pues a mí me gustaría verlo, me imagino que el resto de las personas también. les puedo mostrar. Les voy a ver si voy a compartir las pantallas. Mientras nos lo muestras, la gente sigue insistiendo sobre cuánto es la vida útil de una Días, mascarilla dos días. N95. 48 horas más o menos. Si no se le moja, si no la dobla, si no se le contamina, bueno, si la guarda muy bien, etcétera. ¿Lo están viendo? Ya lo voy a abrir. Ese es el video de Jama, que fue el que dice, que es el que ellos dicen que ellos dicen, eso es lo que ellos quisieron mostrar eso. Entonces ellos decían, mira, no es que unas enfermedades sean gotas y otras aerosoles. Nosotros tomamos estas microfotografías, estas secuencias, ahí están leyendo, y lo que nosotros pudimos observar es que, no señor, usted puede, la partícula se puede convertir en aerosol. Pero pues como les digo, ya desde el punto de vista del evidenciar eso en la transmisión de SARS-CoV-2, eso es lo que no se tiene, totalmente. Solo son modelos. La otra publicación que tiene una yo no me dice es un modelo. Y eso es lo que ellos querían mostrar, cómo son las emisiones. Tú nos estabas hablando de que no habían unos estudios, pues, sobre, digamos, sobre el tema de la humedad y el clima. Pero particularmente, ¿tú qué piensas de eso? El clima húmedo, por ejemplo, estos días, pues bueno, sabemos ya por el tema respiratorio, no, sino por el tipo de ambiente que es más propicio cuando hay humedad, cuando ha llovido, cuando están lloviznando, que hay esa lloviznita pequeña, o al contrario, es mejor que eso ocurra porque eso elimina estas partículas que andan por ahí, o no pasa nada porque tú has insistido que el contagio está más en riesgo en espacios cerrados.
La verdad es que yo no sabría responder, Ente, porque yo no conozco. Lo que yo sí te puedo decir es que las condiciones experimentales, por lo menos fue las que les dije, 22 a 23 grados con 65% de humedad relativa. Con esas condiciones fue que se evidenció la persistencia del aerosol. Entonces, pues eso es. Y lo que se observa es que en todo el mundo, o sea, con diferentes humedades y climas está la transmisión activa, ¿no? Entonces, no sabría yo responder dónde va a haber más o menos, no sé. Ok, no sé si tiene más preguntas. Sí veo del aerosol al final, el de las 6 a 8 metros. Ah, perdón, la miro, porque es que me toca estar abriendo y cerrando el micrófono y no leí cuál. Este es lo que Ah, ellos dicen, aquí está. Entonces, lo que ellos hicieron fue la secuencia de una persona cuando exhalaba en diferentes momentos. Entonces dijeron, lo que pasa al final, esa es una persona y lo que nosotros pudimos observar es que estas partículas, aquí vamos en 50 centímetros, ahí todavía estamos en gotas. Entonces dicen, mire cómo cambia y entonces, aunque aquí voy en gotas, al final termino en aerosoles. Entonces ellos por eso dicen, esto hay que reevaluar el concepto. No es que sea el germen el que produce unos gotas y otros aerosoles. Hay unos mecanismos de dinámica de fluidos que hace que estos cambien. Entonces ellos por eso al final, esto lo hicieron ellos, muestran esto. Y posteriormente, como a la semana, esto es el aerosol, por la distancia. A la semana es que está publicado lo del New England Journal, que dice que sí, que ellos encontraron aerosoles también con SARS-CoV-2, pero en condiciones de un tubito, pues en condición experimental también. Eso es. Bueno. tú ya lo has explicado, pero veía que alguien insistía en que por favor dijeran si aplicar algún producto sobre la ropa puede resultar útil para disminuir la infección, disminuir la posible presencia del virus en los fómites, Mire, lo que yo le puedo decir de eso es que si las superficies alrededor de una persona tienen que limpiar, una persona fuente, tienen que estar siempre limpias con una sustancia tipo hipoclorito, tipo alcohol al 70. Ahí, eso es clarísimo. La ropa mía no aplicaría lo mismo en teoría porque es otro tipo de material. Y yo desconozco el tiempo que dura. A ver, cuando usted usa una sustancia, la sustancia tiene una vida media y es el tiempo que va a durar su acción viricida o bactericida. Entonces, yo desconozco cuánto tiempo va a durar la acción viricida o bactericida de hipoclorito sobre la tela. No sé si eso aclara la respuesta. ¿Ves? Eso no lo sé. No lo sé yo. Y no pareciera que fuera mucho. Y dos, eso también tendría otros posibles efectos secundarios para la piel, no sabría. Pero no. Lena, ¿qué opinas tú sobre que las personas que trabajan justamente en la construcción sean los que empiecen a laborar cuando sabemos que en este tipo de trabajo hay una gran cantidad de polvos y estas personas igual tienen una, digamos, exposición mayor a afectar sus vías respiratorias? ¿Tú qué opinas de esto? La distancia, no, la distancia. Pues tienen riesgos profesionales alusivos a su profesión y otros tendrán otros, pero es la distancia. Lo importante es que puedan estar separados. No sé cómo se pueda, pero el punto es que puedan estar separados. Ese es el punto. Que puedan trabajar de manera Están activa. preguntando que en el video que mostraste, el tema de gotas y de aerosoles es solamente en el caso de que se estornude, no en la conversación, o sea, no en la expiración normal. Sí, ellos lo mostraron así, sí. Por eso era que decían que era más como un sentido de dinámica de fluidos, es cuando hay fuerza. Sí, sí, es cuando hay fuerza. Bien. Último, hay una pregunta sobre piscinas.
Y creo que esto está afectando mucho a las personas que vivimos en conjuntos cerrados. La gente quiere saber si puede ir a la piscina y manteniendo el distanciamiento social. Pues si uno mantiene el distanciamiento, en teoría sí. El problema es mantenerlo en una piscina, ¿no? Si se puede mantener, en teoría sí, más de 2 metros. Aunque la gente, no sé, se meta bocanadas de agua de la piscina a la boca y luego la vuelva porque tiene cloro o algo así. O sea, no tendría problema con eso. No, lo que pasa es que, porque si yo estoy sentado al lado de otra persona y la otra persona tose, me puede a mí llegar. Ese es el problema de la distancia. Claro, la piscina hay cloro, pero si yo estoy cerca y estoy por fuera, ese es el punto. Y eso es difícil de regular, el comportamiento colectivo. Definitivamente es todo el tema de distanciamiento social, o sea, la mejor medida de acuerdo con esto es distanciamiento social y lavado de manos, correcto lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos con la técnica, sí. Con una técnica correcta. Se está midiendo, yo no sé, tú me contestabas que sí se estaban haciendo acciones desde participación social, pero yo te preguntaba si se está haciendo ya hay mediciones sobre la calidad efectiva del lavado de manos, frecuencias, ¿se está haciendo algún tipo de estudio a ese nivel, en Cali por lo menos, o en alguna comunidad en específico? Todavía no, o que yo conozca. De pronto que yo conozca, no. Ok. Bueno, no sé si los participantes tienen más preguntas. Yo diría que no. Ha sido una sesión súper interesante, Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Lávense las manos y mantengan el distanciamiento social. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, que esté muy bien.